Y el día de hoy, hermanos, quiero compartir un devocional con ustedes, que es algo que es como personal mío. Me voy a abrir un poquito. Ustedes me van a servir hoy día de terapeutas. Me voy a abrir un poquito y algo que Dios ha estado hablando a mi corazón, que Dios ha estado ministrando a mi vida. Y yo creo que a más de alguno de nosotros nos está pasando o nos ha pasado algo similar. Y yo creo que cuando Dios, cierto, empieza a traer un movimiento de su gloria a nuestras vidas, de su gloria a nuestra iglesia, cuando vemos que cada culto es un día donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay restauración, donde hay felicidad, donde hay gozo, el enemigo también comienza a tratar de derribarnos, el enemigo comienza a enviar ataques, ¿cierto?, a nuestras vidas, a nuestras familias, para que no seamos parte de esa bendición, de vivir eso glorioso que Dios quiere para nosotros. Y creo que cada uno, ¿cierto?, debe pedirle a Dios que vaya moldeando nuestros corazones y que Él vaya hablando y vaya direccionándonos para también nosotros poder ser parte y que no hayan barreras en eso. Como decía la pastora Margarita, ¿cierto? En la palabra del día viernes de Santa Cena, ella decía, debemos ser libres para poder avanzar, porque si yo tengo las cadenas, ¿cierto? Si yo mantengo un yugo, no puedo avanzar a la siguiente etapa que Dios tiene para nosotros, tiene para mí. Y eso es lo que Dios ha estado hablando el día de hoy a mi vida, y me gustaría compartir con ustedes este devocional. Amén. Y la verdad es que este tiempo ha sido un poco difícil para mí. Es como un tiempo donde vienen esas dudas existenciales, ¿verdad? Momentos donde se puede sentir la soledad aún sabiendo, pero a la vez sabiendo también que Dios está ahí hablando, que Dios está ahí guiando, y que a través de conversaciones o pensamientos, ¿cierto? Dios está ahí cerca. Y de eso quiero hablar el día de hoy. El devocional tiene por nombre Buscando la Solución. Y me llega mucho esto porque yo soy una persona muy cuadrada, muy organizada. No en todas las áreas de mi vida, pero sí en la mayoría. Pero sí fui criada, ¿cierto?, por mi papá, que es una persona, si ustedes lo conocen, es una persona muy positiva. Él siempre es muy activa, es muy activo él. Él siempre quiere estar haciendo cosas, innovando, creando. Siempre tiene una solución, ¿verdad? Es sabio en sus decisiones, todo. Entonces yo fui criada por él en una manera en que él me enseñó, ¿cierto?, a tomar decisiones, me enseñó a ver siempre los pros y los contras de todas las situaciones, a analizar las situaciones y ver qué probabilidades, qué posibles soluciones podrían tener estas situaciones y tomar la mejor decisión. Entonces, toda mi vida yo he aplicado, ¿cierto?, esta regla en todas las áreas de mi vida, tanto en mi familia, en mi matrimonio, en mi vida personal, en mi economía, en la... Bueno, no me ha ido muy bien, pero en el área espiritual también me ha pasado eso. Y... Y me cuesta, por ejemplo, encontrar la flexibilidad o pensar en que algo de lo que yo estoy encargada o de lo que yo estoy haciendo no funcione al 100%, entonces llega después la frustración. No sé, yo creo que más de alguno me debe entender porque le debe pasar, no creo que yo sea la única en este mundo, ¿verdad? Pero al ser yo muy cuadrada, ¿cierto? Eso de encontrar siempre la solución ha caído ha caído como un peso sobre mis hombros. Esto de encontrar la solución. Y ha sido, hermanos, tanta la obsesión, digámoslo así, la manía
y soportar el peso sobre mí de encontrar siempre soluciones, que por eso yo creo que los que me conocen un poquito más siempre me han visto como en todo. En la iglesia me dicen, no, usted hace de todo, pero no es porque yo un día dije, Señor, yo te voy a servir en lo que sea, y si no había bateristas, si había que aprender, no importa, no sé, pero lo intentamos y encontramos una solución. Y si no hay nadie más que lo pueda solucionar, bueno, yo estoy ahí para solucionarlo. Eso es como la parte carnal, digámoslo así. Perfecto, si no había nadie que pudiera ver la transmisión, y mi esposo Felipe estaba ahí todo enrollado, ¿cierto? Viendo la cámara, todo, ya no importa, nos metimos a ver a YouTube, empezamos, y yo buscando soluciones y tapando, todo eso, creyendo que yo podía encontrar una solución para eso. No por yo ser Claudia y poder encontrar una solución, sino que porque donde hay una necesidad, a mí me gusta que Dios también supla esa necesidad, pero si en mi carnalidad es como que si Dios no lo puede suplir, bueno, lo suplo yo. Y Dios ha estado hablando eso a mi vida, y yo he sentido que eso ha sido un tope, una línea, una barrera para yo poder acceder a lo que Dios quiere para mí, a lo que Dios tiene para mí. Y en este tiempo, ¿cierto? He sentido esa barrera, y han venido dudas. El enemigo ha hablado también a mi vida. Me ha enviado ataques en este tiempo, y yo sé que hay personas orando también por mi vida, y yo quiero creer, ¿cierto? Que yo estoy venciendo eso, y cuando Dios comienza a revelar estas cosas que nosotros tenemos en nuestra vida es cuando nosotros debemos comenzar a atacar, comenzar a orar en esa dirección, y a pedir perdón y a reconocer, ¿cierto? Nuestros errores. Y un día, hermanos, iba en la micro y Dios me recordó la historia de Jonás. Pero no sé, yo creo que todos, la mayoría de aquí conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Que Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero él desobedeció, se fue a Tarsis, Dios se enojó, envió una tormenta, lo tiraron al mar, se calmó la tormenta, y en el mar vino un pez, se lo comió, estuvo ahí durante 3 días, ¿verdad? Después Dios lo perdonó, y el pez lo vomitó en tierra, y ahí fue y salvó a 120,000 personas en Nínive a través de la palabra de Dios. Pero no me quiero enfocar en la desobediencia de Jonás, porque eso yo ya lo prediqué, ¿cierto? Hace mucho tiempo, como en marzo por ahí, prediqué acerca de esto de la vida de Jonás. Pero quiero leer ahí en Jonás 1, versículo 15, y después el 17, nos vamos a saltar, el 15 y el 17, dice así, en el nombre de Jesús. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Y el versículo 17 dice, entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás, cuando lo tiraron al agua, él pensó seguramente que iba a morir, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia lo salva. Dios en su infinita misericordia no deja que él muera, no deja que se ahogue. Pero ¿cómo lo salva? No de la mejor manera, ¿cierto? No quizá de la manera que Jonás hubiera pedido. No la manera en que a lo mejor cualquiera de nosotros hubiera pedido, ¿verdad? Yo creo que a nadie le gustaría estar dentro de un pez gigante durante 3 días y 3 noches. Y pensándolo así, Dios podría haber hecho otra cosa. Dios podría haber calmado la tormenta antes de que Jonás cayera al agua. Dios podría haber enviado un ángel a sacarlo del agua. Dios podría haber incluso abierto un camino en el mar para que Jonás saliera, ¿verdad?
Pero no fue así, sino que Dios envió un pez. No es una opción que ninguno de nosotros elegiría, pero sí era la salida que Dios le había dado. Y yo sentía que Dios me hablaba esto, porque a lo mejor si yo hubiera sido Jonás, yo hubiera, no sé, hubiera nadado, no sé, me hubiera aferrado al barco, quizá hubiera pensado en 1000 soluciones, en 1000 alternativas, en 1000 probabilidades para poder salir del agua, para poder salvar mi vida. Pero nunca me hubiera imaginado, ¿cierto?, que Dios hubiera enviado un pez a salvarme. Y yo creo que eso es lo que Dios ha estado hablando a mi vida. Que a veces en situaciones que nosotros vivimos, tratamos nosotros buscar la solución, tratamos de buscar la salida a esas soluciones. Pero no es lo que Dios quiere, sino que Él quiere, Él darnos la solución, Él darnos la salida. Y es como que Dios me decía, déjame esa parte a mí, déjame sorprenderte. O sea, déjame sorprenderte en eso que tú tienes pendiente, déjame sorprenderte, no sé, en ese trabajo que no has encontrado, no es por ti, no es por tu fuerza, sino que yo te lo voy a dar. Déjame sorprenderte en esa enfermedad que los doctores no pueden curar, ni los remedios han podido curar. Porque también en las enfermedades nos pasa, ¿verdad? Buscamos soluciones, vamos a un doctor, vamos a otro y después no nos sirve, vamos a otro y tomamos un remedio, que tomamos otro remedio, que no, que esta pastilla y comenzamos tratamientos, pero no nos dan la solución porque no es una solución que... El problema no es un problema que necesita una solución de hombre, sino que necesita la solución que Dios da. En el propósito también, que por más que nosotros busquemos cuál es nuestro propósito, no lo vamos a encontrar hasta que Dios sea quien lo revele a nuestras vidas. En esas decisiones, en esa división que hay en la familia, muchas veces el peso cae de las divisiones, de las discusiones de nuestra familia, muchas veces el peso cae sobre nuestros hombros. Y nosotros tratamos de encontrar una solución como de abuenar a este con el otro, que se pongan de acuerdo, nos juntamos, ¿cierto? Le hablamos bien del otro y al otro le hablamos bien de este para que vuelvan a juntarse y si no resulta, nos frustramos, ¿verdad? Pero nosotros no somos los encargados de eso, sino que es Dios. Porque las salidas y respuestas no las damos nosotros, sino que las da Dios, las da nuestro Creador. Y cuando ocurra cualquier situación difícil en nuestras vidas, hermanos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra vida espiritual, debemos creer en que Dios dará la salida, en que va a ser Él en quien nos va a hablar, pero también debemos aceptar esa salida que nos da Dios. Porque muchas veces estamos en una situación difícil y creemos que Dios no está enviando nada, que Dios no está hablando, que Dios no está, como que no vemos ningún plan trazado. Y tratamos nosotros de buscar la solución y por eso nos perdemos de la bendición de Dios. Pero cuando nos quedamos quietos, ¿cierto? Como conversábamos el otro día con los chiquillos acá, hemos hablado de temas muy profundos. Cuando nos quedamos quietos, es cuando dejamos y permitimos que Dios comience a actuar y Él nos sorprenda. Él sorprenda nuestras vidas. Y a lo mejor Dios salvó a Jonás a través de un pez. Y Jonás pudo, no sé, él pudo no aceptarlo, ¿verdad? Y podría haber preferido morir ahí dentro del pez. Pero Jonás acepta la voluntad de Dios, acepta la salida que Dios le estaba dando, porque era la mejor opción, ¿verdad? Para él en ese momento, y era a la manera de Dios. Eso es aceptar la voluntad de Dios, aceptar que a pesar de que a lo mejor no estamos viendo una respuesta ahora concreta, creer y saber que Dios está haciendo su voluntad en nosotros, en nuestra familia, en esa situación. Y
Y Jonás, ¿verdad? Quizá pensó que el pez se lo comería. Él no veía que esa era la forma en que Dios le había salvado la vida. No muramos en el pez, hermanos, sino que creamos que Dios está trayendo las respuestas y salidas a nuestra vida. Ahora, esto hablaba muy fuerte a mi vida porque estas mismas cosas, estas mismas situaciones que a lo mejor son parte de nuestro ser, son parte de nuestro carácter, son parte de nuestra vida, de nuestra crianza, eso es lo que muchas veces estorba los planes de Dios. Cuando es por nuestras fuerzas, cuando es por nuestras soluciones, cuando nosotros queremos encontrar la salida y no le estamos permitiendo que Dios haga su trabajo. Y el día domingo cantamos una alabanza muy hermosa que es Milagroso. Y en esa ocasión, cuando estábamos cantando Aunque no pueda ver, estás obrando, yo sentía que Dios estaba hablando esto a mi corazón. Y me decía, no es por ti, no es por tu solución, no es por lo que tú piensas, sino que yo estoy obrando. Aunque tú ahora no estás viendo nada, yo estoy obrando. Pero ¿cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos escuchado esto? ¿Cuántas veces alguien o un pastor o acá mismo los devocionales o las predicaciones hemos escuchado y nosotros mismos hemos dicho, sí, Dios está obrando? Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creerlo, que es muy, muy diferente. Y hay un paso, pero muy grande, entre una cosa y la otra. Y yo creo que eso es a lo que nos tenemos que aferrar el día de hoy. Porque yo no me quiero quedar fuera de esta bendición, hermanos. No sé si usted quiera perderse esta bendición, esto de ser tocado por Dios, de que Dios realmente, de sentir el abrazo del Espíritu Santo. No sé si usted quiere ser parte de eso, pero yo sí. Yo anhelo a Dios, yo tengo hambre de Dios. ¿Cuántos pueden decir ahora, tengo hambre de Dios? Y cualquier cosa que esté obstaculizando esa hambre, ese paso que nosotros queremos dar, es algo de lo cual tenemos que dejarle a Dios que Él obre. Dejar a Dios que Él sea el que ministre en nuestro corazón. Entregar esas áreas, pero hacerlo de verdad. No con una promesa falsa, no con como esa promesa de la dieta, si el lunes empiezo, no, sino que algo de corazón. Porque sabe que, hermano, lo que he experimentado estas semanas, que Dios, cuando sabe que hay un propósito para usted, para mí, el diablo también lo sabe. Cuando Satanás sabe el propósito que Dios ha puesto en su corazón, va a comenzar a destruirlo, va a comenzar a darle por aquí y por allá a la familia, la economía, el trabajo, el autoestima. Y eso ha pasado mucho. Y Satanás comienza a quebrarnos y comienza a hablarnos de manera que nosotros no creamos los planes de Dios. De manera en que nosotros no creamos que podamos ser parte de esa bendición. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos hijos de Dios. Nosotros somos creyentes. Nosotros estamos aferrados a la fe de Dios, a la salvación. Y Dios envía su gracia, y su gracia y amor nos hacen dignos de ser hijos de Dios. Entonces, cuando vengan pensamientos de que usted no puede, o usted no debe, o usted no quiere quizá ser parte de esto, esos son pensamientos del enemigo y tiene que dejarlos ir,
porque usted es digno, yo soy digna por el amor de Dios. Y eso es lo que nos hace merecedores del propósito que Dios tiene para nosotros. Pero tenemos que creerlo, hermanos. Tenemos que creerlo. Y eso es lo principal. Eso es lo principal. No creamos solamente, ay, qué lindo cómo habla el pastor, Dios lo está usando, Dios puede usar a la hermana, Dios puede usar a los jóvenes, Dios puede usar a este hermano, Dios está usando al pastor, sino que Dios también puede usarnos a nosotros. Dios también puede usarlo a usted en esto. Así que no permitamos que esta falta de confianza en Dios nos deje fuera de esta bendición. No permitamos que esto que está aquí, que el enemigo está poniendo esas trabas, estas barreras enfrente de nosotros, no permitamos que eso siga creciendo, sino que nosotros tenemos un valor mucho más grande que eso en Dios. Dios tiene tanta confianza puesta en nosotros que Él aún sigue hablando en nuestras vidas, que aún sintiéndonos lejos de Dios, que aún sintiéndonos con aflicciones, con problemas, Dios viene a hablarnos a nosotros. Dios viene a tocar su corazón. Dios toca su corazón ahí en su hogar. Porque Él cree en nosotros, Él cree en el propósito que Él ha puesto para nosotros. Porque como decía Camila una vez, que tocó mucho, que llegó mucho también a mi corazón, ella dijo, Dios no ve a la Claudia del presente, sino que Dios ve a la Claudia del futuro. Dios no ve Dios no ve a la Jenny del presente, Dios ve a la Jenny del futuro, el plan que tiene trazado, y por eso es que Dios cree, y por eso es que Dios sigue hablando. Dios no ve a la Victoria del presente, Dios ve a la Victoria del futuro, el plan, el propósito que Él ha puesto en ella, y Él cree en ese propósito y quiere hacer todo para que logre ese propósito. Pero nosotros nos enfocamos en el presente. En cambio, Dios cree en nosotros porque Él ve el futuro. Él ve a lo que vamos a llegar. Él ve esas maravillas que Dios va a poner en nuestras vidas y esa gracia que va a sobreabundar sobre nosotros. Así que, hermanos, no permitamos que el enemigo nos quite esta bendición. No permitamos que el enemigo... No le demos el gusto al enemigo de quitarnos esta bendición. No le demos el gusto al enemigo de bajonearnos, de no creer, de perder la fe. Sino que todo lo contrario, aferrémonos al valor que Dios nos da. Amén. Y sigamos creyendo que a pesar de todo lo que está pasando, hemos podido ver, ¿cierto?, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y Él va a seguir obrando en cada uno de nosotros. Invito a que podamos cerrar nuestros ojos para poder orar por esos procesos. Algunas hermanas escribieron los procesos que estaban pasando y que están pasando. Pero permitamos que Dios tome el control de todas las cosas. Permitamos que Dios sea quien obre en nuestras vidas. Amén. Así que, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque escuchábamos una alabanza poderosa, Señor. Y la creemos, Señor, creemos, Padre. Aumenta nuestra fe cada día, Señor, para seguir creyendo, para seguir anclados a ti, Padre. Para seguir, Señor, creyendo en que tú estás abriendo el camino adelante nuestro, Señor. Creyendo en que tú estás obrando, Padre, en nuestra vida, en nuestros problemas, en las situaciones. Creyendo, Señor, que tú estás hablando, que tú estás direccionando el día de hoy en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por la vida de Anita, Señor, por la hermana Ana, Padre, por la hermana Janet, por sus hermanos, Señor.
Te pedimos por su papá, Padre, porque en este proceso, Señor, confiamos en que tú estás, Señor, con él, en que confiamos en que tú estás con la familia, que tú estás, Señor, obrando, Padre. Y ante todo, Padre, se aceptará y aceptaremos, Señor, tu voluntad, porque tú conoces qué es lo mejor para nosotros. Tú esperaremos la salida que tú nos des, Señor. Así también oramos por la familia de Zenaida, por la familia de Carlos, Señor, para que tú estés con ellos, bendito Padre, para que tú obres, Señor, a través de ellos también, para que tú des la paz, Señor, en estos momentos difíciles, para que tú des la dirección también para sus vidas, para las decisiones que se deban tomar, Señor. Confiamos en que tú hablarás, Señor, a sus corazones, que tú hablarás y que tú levantarás y restaurarás también ahí cada situación, Padre. Creemos también y oramos por la familia de Dayibi, Señor, para que tú también pongas fortaleza en su corazón, en su fe, fortalece su fe cada día, su mente, Señor, para que todo lo que pueda venir, Señor, y lo que esté viniendo, Padre, contra ella, contra su familia, Señor, sea atado, Padre amado, y sea echado fuera en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres quien gobierna nuestras vidas, Señor, tú eres quien toma el control de todas las situaciones. Tú, Señor, eres nuestro creador, Señor. Tú conoces perfectamente nuestro corazón, las dificultades que estamos pasando, los pensamientos que hay en nuestra cabeza, Señor, los sentimientos que hay en nuestro corazón, Padre. Tú conoces todo y te pedimos que tú tomes el control, Señor. Ya no buscaremos soluciones por nuestra cuenta, ya no buscaremos la salida por nuestra cuenta, sino que esperaremos, Señor. Nos mantendremos quietos en la tempestad, Padre, para que tú puedas obrar, para que tú puedas obrar, Señor. Yo sé que tú estás moviendo, remeciendo la barca, Señor, de muchos, Padre, pero también sabemos que tú estás ahí junto a nosotros, Señor. Te damos las gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.